Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que una vez más están escuchando este programa de los grupos de familia Al-Anonia Latín. Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez y que no habían en otro momento escuchado lo que son los grupos de familia Al-Anonia Latín. Pues bien, la pregunta sería, ¿qué son los grupos de familia Al-Anonia Latín? Los grupos de familia Al-Anonia Latín somos una hermandad constituida por hombres y mujeres que en algún momento de nuestra vida o convivimos con una persona que tomaba, que tenía problemas con su manera de beber, o convivimos actualmente con alguna persona que tiene pues un problema con su manera de beber. ¿Quién podría ser? Bueno, vamos a poner... a veces me gusta poner ejemplos porque en muchas ocasiones al estar compartiendo que estos grupos ayudan a los familiares de las personas que tienen problemas con su manera de beber, como que a veces no oigo y digo, no, yo no tomo. Efectivamente, este programa es para las personas que no tenemos una dificultad con nuestra manera de beber, pero sí podemos estar teniendo una dificultad con alguien que está tomando. O sea, ese es el primero, ¿no? O sea, porque dice que para ser miembro de los grupos de familia Al-Anonia Latín, solo existe un requisito y es tener o haber tenido un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un conocido con un problema de bebida. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, en ocasiones mi familiar puede decir, no, yo no tengo ningún problema. Pero si yo como hija digo, no, sí, creo que mi papá tiene un problema con su manera de beber, porque mi familiar no lo reconozca, ¿no puedo ir a la no? Claro que puedo ir a la no, porque a mí me está afectando. Y entonces mi familiar, en este caso, por ejemplo, mi papá puede decir, no, pero yo ni tomo, ¿por qué vas? Ah, pues porque yo me siento mal, pero yo tomo de vez en cuando, o solo me tomo una. Bueno, pero a mí me afecta, yo me siento mal, me empieza a dar miedo, me angustio. Y entonces es ahí cuando yo puedo decir, puedo acercarme a este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque yo no tengo un problema directo con la bebida. Mi problema es que alguien más ha llegado a mí, está tomando. Por ejemplo, mi marido. Yo puedo decir, yo como esposa, yo no estoy tomando. Pero mi marido empieza a tomar y yo me empiezo a enojar. O mi marido empieza a tomar y yo me empiezo a espantar. Entonces, al momento de que yo veo que mi pareja está tomando y comienzan a generarse en mí emociones o actitudes negativas, en ese momento yo puedo decir, hoy me está afectando. Y mi pareja puede decir, oye, ¿cómo te va a afectar si nada más me tomé una copa? O es más, me ofrecieron, le ofrezco una cerveza y una... ok, ni tomé, puede decir mi pareja. Bueno, pues si no tomaste, pero a mí ya me está afectando. Entonces el programa, si ese es mi caso, el programa de Al-Anonia Latín puede ayudarme. ¿Y cómo es que nos ayuda este programa? Bueno, pues en este programa son reuniones, nosotros le denominamos programa porque está basado en una serie de principios espirituales. Entonces nos van dando la pauta para que podamos ir recuperándonos. ¿Y recuperarnos de qué? No así como de ¿recuperarme de qué? Si no he perdido nada. Bueno, primero tenemos que aprender que el alcoholismo es una enfermedad, o en Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad familiar. Quiere decir que cuando existe una persona en una familia que toma, fíjense, solamente una persona toma, pero mínimo 5 personas a su alrededor van a quedar profundamente afectados. Entonces,
no solamente va a tener un problema el que toma, sino aquellas personas que están a su alrededor. Pongamos un ejemplo, otra vez el marido, ya le voy a poner la esposa. El marido, imaginemos que el marido es el que toma, ¿no? Entonces, alrededor del marido solamente le está tomando. La esposa está enojada, los hijos están preocupados, imaginemos que tienen 2, ya van 3, y la mamá del que toma también puede estar preocupada, ¿no? Ahí van 4. Ya si soy una hermana metiche, también me preocupo. Ay, mi hermano otra vez está tomando y otra vez tiene problemas. Imagínense ya, llevamos mínimo 5, más aparte si el vecino, no la vecina, si no la dejó dormir porque llegó en la noche, puso la música a todo volumen. Cuando el beber o el bebedor, pues bebe así tranquilo. Pero en ocasiones aprendemos en Al-Anon o por la experiencia de los miembros que hay diferentes tipos de bebedores, ¿no? Puede ser el caso de que llega tomado el marido y entonces la esposa sale y le reclamo, yo como esposa, ¿por qué hasta ahorita? Y empezar a pelear y a gritar y a decirnos de cosas, y entonces pues ya despertaste a los niños, despertaste a los vecinos, hiciste escándalo, llegó la policía, o sea, entonces empieza ahí ya a perjudicar a más personas. Entonces, si yo soy un familiar, soy un vecino, o un compañero de trabajo, por ejemplo, también como compañeros de trabajo puede afectarme que mi compañero tome, porque puede llegar indispuesto, yo puedo decir, es bien irresponsable, luego no viene, dice que ya viene y no llega, o no está poniendo atención, y entonces yo me empiezo a enojar o empiezo a querer agarrar sus responsabilidades. En Al-Anon aprendemos por eso que el alcoholismo es una enfermedad familiar, no porque yo tome, sino porque yo entro en contacto con un bebedor, y al momento de entrar en contacto, pues voy a empezar a tener una dinámica pues emocional y de actitudes, y dependiendo mi relación con el alcohólico, pues también va a ser el comportamiento que yo tengo. Por ejemplo, soy la esposa de un alcohólico, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a estar? Pues bien enojada. ¿A qué horas va a llegar? Ya se acabó la semana de seguro. Llega el día que le van a pagar y yo ya puedo estar preocupada porque se va a ir a beber con sus amigos. O llega diciembre y si se acaba todo el aguinaldo, ya hay otras prioridades en la casa, o tenemos otros gastos, o simplemente hay que sacar deudas que ya tenemos. Y entonces esta dinámica empieza a hacer que yo me empiece pues a enojar, a preocupar, a estar triste, a estar deprimida, a estar ansiosa, a no saber comunicarme. Y entonces por eso es que se llama alcoholismo contagio familiar. En este supuesto, pues yo como esposa no tomo. Es más, hasta me cae gordo el alcohol, no quiero ni verlo, porque veo los estragos que hace en la otra persona. Y si le sumo que me preocupo porque digo, ay, ¿qué tal que anda tomando y tiene un accidente o le pasa algo? O si se mete algún tuburio y le sacan su dinero, o llega a la casa ya sin dinero, golpeado porque ya se peleó ahí pues en la fiesta o donde ande. Entonces, ¿cuál es mi problema? Pues todo lo que ocasiona el estar conviviendo con una persona que toma. Entonces, si yo ya como esposa estoy enojada, estoy frustrada, estoy irritada, ansiosa, preocupada, no voy a tener la capacidad pues para atender emocionalmente y físicamente en ocasiones a mis hijos, o lo que sea mi responsabilidad. Si yo trabajo y estoy esperando a mi pareja porque se fue a beber y no llega, y llega hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y yo sin dormir, y al otro día yo tengo que ir a trabajar, y entonces pues ya me siento mal, me duele la cabeza, no me puedo concentrar, hago mal mi trabajo. Y entonces estas situaciones de la vida es lo que realmente comienza a afectar a la familia. Luego vienen los hijos, en el supuesto de que haya hijos. Entonces, estar en medio de unos papás que estén peleando, que no se sepan comunicar, pues genera un caos familiar.
Y los jóvenes o se vuelven agresivos, rebeldes, no quieren estar en la casa, o se vuelven muy callados, aislados. ¿Cómo es como aprendemos en Al-Anon? En Al-Anon aprendemos por medio de la literatura. La literatura son libros, tenemos folletos, tenemos carteles y tenemos, aparte, ¿cómo se llaman? Bueno, tenemos mucha información dentro de Al-Anon. Y en Al-Anon se nos sugiere que solamente para fines del programa, en el grupo y en nuestra recuperación, utilicemos la literatura aprobada por la conferencia, que es esta recopilación que hace Al-Anon, porque Al-Anon es mundial, de los libros, folletos, cuadernillos. Entonces, al empezar a leer, yo voy a empezar primero a aprender sobre la enfermedad del alcoholismo para darme cuenta que mi familiar no toma porque sea una flaqueza moral o porque sea una mala persona o porque, etcétera, ¿no? De calificativos que yo le puedo dar así de, ay, no toma porque no me quiere o no deja de tomar porque es un irresponsable, no piensa, es una mala persona. No, en realidad, al comenzar a leer, y no lo dice Al-Anon, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, dictamina que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. Entonces, la persona que toma es una persona que está enferma, dictaminado por la Organización Mundial de la Salud, y dice que solamente bajo un tratamiento especial, pues puede recuperarse. Y sugiere que uno de los métodos más efectivos para recuperarse de su manera obsesiva de beber, pues es Alcohólicos Anónimos, pero que la familia se le invita también pues a buscar algún tipo de ayuda, porque al estar en contacto, como les decía, con un alcohólico, pues los familiares también nos enfermamos, pero de nuestras emociones. Y al crecer en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo, pues cada miembro de la familia vamos a desarrollar una serie de mecanismos de defensa, así lo dice la literatura, de mecanismos de defensa para poder sobrevivir en ese ambiente, pues que en muchos casos es caótico y hostil. Entonces, empieza a marcar o empezamos a aprender en Al-Anon que el alcoholismo nos va a afectar de 3 formas: física, mental y espiritual. Entonces, dice la literatura, ¿verdad?, que en muchos hogares donde algún miembro de la familia pues bebe más de lo normal, o que su forma de beber se convierte en un problema para la esposa o para los otros miembros de la familia, pues los niños, ¿qué va a suceder? Dice, básicamente van a estar enfermos, y uno de repente dice, ay, ¿por qué estará tan enfermo siempre mi hijo? Y enfermo, y enfermo, y enfermo. Entonces dice la literatura, ¿verdad?, que a veces, pues ese es un mecanismo para decir no estoy a gusto, porque a veces los más pequeños, pues no saben expresar con palabras o no pueden entender, razonar lo que está sucediendo, pero sí puede, pero ya desde esa edad tan pequeño, pues yo como ser humano ya puedo empezar a sentir que no vivo en un lugar normal, y entonces mi forma de empezar a manifestar esa inconformidad, pues es por medio de estar físicamente enferma. Ya más grande, también aprendemos que muchas enfermedades son producto de ese estrés, de ese enojo, de esa ira. En Al-Anon, otra forma en la que aprendemos es por medio de las experiencias de otros miembros. Y esas experiencias de otros miembros las escuchamos cuando asistimos a las reuniones. Las reuniones básicamente duran 1.5 horas y en ese lapso de tiempo las personas que asistimos comenzamos a compartir nuestra experiencia. ¿Y qué es nuestra experiencia? Pues es llevar a cabo un tema de la literatura aprobada por la conferencia. Llevamos un tema y comenzamos a compartir, no el tema, no explicamos, ay, el tema me habla de esto. No, empezamos a compartir en función de lo que yo he vivido. Tengo un tema, resentimiento, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a leer.
¿Qué me dice Al-Anon del resentimiento? Ay, ¿por qué ando enojada? ¿Cómo me comporto? Bueno, o las experiencias de los miembros, ¿no? Cómo se comportan los miembros. Y entonces, al yo estar leyendo, me empiezo a observar. Empiezo a observarme o empiezo a remontarme al pasado y comenzar a observar cómo era mi comportamiento. Y entonces comienzo a compartir cómo vivía yo, cómo me comportaba o cómo pensaba. Pero también en ese compartir empiezo a decir, ahora que estoy en Al-Anon con los instrumentos que me da este programa, ¿cómo es que vivo ahora? ¿Y cuáles son esos instrumentos? Pues primero tenemos la literatura. El estar leyendo constantemente, voy a empezar a aprender, les decía, qué es la enfermedad del alcoholismo, cuáles son sus síntomas en la familia, no en el alcohólico a veces hasta lo veo, ¿no? Porque se me hace fácil ver a otros, sino estos síntomas que presentamos los familiares. Y luego vienen temas, luego el programa viene los pasos, que son ideas espirituales 12, que me van a llevar a mi propio conocimiento, a darme cuenta de cómo me estoy comportando, cuáles son mis defectos de carácter, cuáles son mis aspectos negativos, ¿no? Pero también en este análisis voy a poder reconocer mis aspectos positivos, porque en ocasiones convivir en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo puede que yo haya crecido sin autoestima, sin sentirme valiosa, sin darme cuenta de cuáles son mis talentos, irme a los extremos, sentir de repente pues que no hay nada bueno en mí y muy en el fondo tener muchísimo miedo de mostrar realmente quién soy por ese miedo al rechazo, porque muy en el interior puedo pensar que si me conocieran como realmente soy, pues nadie me querría. Y paradójicamente, al yo estar pensando y sintiendo eso, empiezo a relacionarme con personas que me dicen con sus actitudes o con sus palabras, no te quiero, no eres importante para mí. Y entonces en mi mente es confirmar, como el de sí, por eso me dejó mi mamá, o por eso me dejó mi papá, o por eso mi pareja no me quiere, pues no soy lo suficientemente buena. Y entonces siempre estar en esa lucha constante por querer demostrarle al mundo y a mí misma pues que soy buena, que soy valiosa, pero sin darme cuenta, ¿no? Entonces, por medio de estos pasos que me llevan a ese autoconocimiento, al darme cuenta que muchas veces el yo llegar a un grupo de Al-Anon creyendo que soy infeliz porque mi esposo está bebiendo, creyendo que soy infeliz porque mi hijo está bebiendo, creyendo que soy infeliz porque mi papá está bebiendo, mi mamá o un hermano, pues al momento de que comienzo este viaje, así le llama la literatura, un viaje de recuperación, pues voy a poder darme cuenta pues que no, que la realidad es que mi infelicidad va a depender de mí. Y es una idea dura, pero al mismo tiempo, alentadora. ¿Por qué? Porque si mi infelicidad es responsabilidad mía, pues qué padre, porque también mi felicidad va a ser responsabilidad mía. Y entonces, así como antes creía que me hacía enojar mi marido y que era infeliz por su culpa, pues ahora me voy a dar cuenta que no es cierto. Que no depende mi infelicidad de él, depende de mí. Entonces ahora voy a tener el poder de ser feliz yo, aunque se los platico fácil y sencillo, pues es un proceso, y este proceso en ocasiones para una persona como yo, afectada emocionalmente, es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque requiere compromiso, porque requiere disciplina, porque requiere honestidad, y entonces son elementos con los cuales yo no cuento de forma natural. Contaba con ciertos elementos como echarle la culpa a mis papás, o echarle la culpa a Dios, o a veces hasta echarle la culpa al gobierno de mi infelicidad, a otras mujeres de mi infelicidad, siempre a otras personas, pero no responsabilizarme de las decisiones que consciente o inconscientemente pues he ido tomando. Pero por medio del programa de Al-Anon, al ir haciendo consciente
esos comportamientos, esas pautas que yo tengo, pues me voy dando cuenta pues que aquí en mi vida no hay culpables, ni siquiera mis papás, ¿no? Porque ya después, así como en el proceso, dije, ya sé por qué estoy emocionalmente mal. Pues por culpa de mis papás. Si me hubieran dado amor, cariño, afecto, todo lo que se requiere para crear un ser humano sano, feliz y responsable, el cual no quiero otra palabra, pero se me fue. Ay, cuando le recuerdo se las digo. Ser un ser humano feliz, exitoso, responsable. Pero yo me he dado cuenta que ni ellos son responsables porque no tenían las herramientas. Y pasar de ese estado de enojo, de culparlos, de juzgarlos, a un estado de agradecimiento y decir, bueno, pues me dieron lo mejor que tenían, con las herramientas que tenían a su disposición. Y ahora que yo soy adulta, a mí me toca hacer algo bueno con mi vida. Empezar a crecer emocionalmente, porque me doy cuenta, y como característica, ¿no?, de familiar de una persona con la enfermedad del alcoholismo, o como familiar con la enfermedad del alcoholismo, no porque tome, les mencionaba, sino por esta serie de comportamientos y emociones que tengo, darme cuenta que comienzo a tener años y entonces físicamente verme como una adulta, pero emocionalmente comportarme como una niña. Y una niña con mucho miedo en ocasiones. Y no saber tomar buenas decisiones porque reacciono. En lugar de ver la situación, empezar a observar todas sus partes y determinar cuál va a ser la mejor solución, sentirme herida, sentirme rechazada, sentirme humillada y reaccionar. ¿Y cómo puedo reaccionar? Pues con ira, puedo reaccionar con llanto, pero al final no soy una persona adulta tomando buenas decisiones. Y entonces, al no tomar buenas decisiones, eso es lo que a mí me lleva al Al-Anon. Cuando empiezo a sufrir y no me doy cuenta que es por las decisiones que yo tomo, pero en mi mente yo decía pues que yo sufría por el comportamiento de mi familiar, que yo sufría por el comportamiento de mi marido, que yo sufría por el comportamiento de mi mamá, que yo sufría por el comportamiento de mi mamá con mi papá, que yo sufría por el comportamiento de mis hermanos o de mis tíos, que si ellos cambiaran su actitud o su forma de ser hacia mí, pues que yo iba a poder ser feliz, íbamos a poder estar en armonía. Pero la realidad es que eso pues nunca sucedió. Pero conocí un programa que empezó a ayudarme a darme cuenta pues cómo soy yo, porque muchas veces no logro verme realmente cómo actúo. Puedo decir yo no contesté mal, y la otra persona interpretó una forma hostil de mi parte a la hora de comunicarme. Entonces, por medio de este programa puedo empezar a ser honesta primero conmigo. ¿Cómo lo logro? Pues al asistir a las reuniones y compartir, empiezo a practicar esa honestidad, porque va a ser fundamental para que yo pueda tener actitudes diferentes. Si yo no soy honesta, o si yo sigo observando y solamente concentrándome en cómo se comporta mi hijo, cómo se comporta mi marido, y ay, es que es bien grosero conmigo, y ay, es que me dijo, y ay, como una víctima, pues no voy a poder cambiar, porque voy a seguir sintiéndome una víctima indefensa. Entonces, al momento de que yo empiezo a verme realmente cómo soy, y es complicado y es difícil, muy difícil, porque a veces yo me doy cuenta, ¿no?, en esta dinámica de la enfermedad del alcoholismo, dice que los familiares en ocasiones tendemos a aislarnos. ¿Qué es aislarnos? Pues encerrarnos, como, ay, mejor no voy, ay, no, Navidad, hay una fiesta de cumpleaños, hay una posada, no quiero ir yo con mi familia, o mejor me quedo sola, o soy bien feliz en mi cuarto, leyendo, y aunque esté mi mamá y mi papá y todos mis hermanos en la casa, ¿puedo yo hacerme a un rincón o alejarme emocionalmente de ellos? Y eso es el aislamiento. ¿Y por qué se da el aislamiento?
En Al-Anon, por medio de esta literatura que les compartía, voy aprendiendo también, después de aprender los pasos, voy a aprender acerca de las tradiciones. Y las tradiciones son nuevamente 12 principios espirituales que me van a llevar a poder convivir con otras personas. ¿Por qué son tan importantes las tradiciones dentro de Al-Anon? Como somos personas, hombres y mujeres de diversa condición en Al-Anon, puede haber gente muy rica, gente con una economía pues estable o inclusive hasta una malísima economía. Puede haber personas que estudiaron, que no estudiaron, con ideologías espirituales diferentes, condiciones totalmente diferentes un miembro de otro. Y a pesar de todas esas diferencias, podemos mantener una unidad, existe una igualdad y existe un respeto. Podemos convivir de forma armoniosa dentro de los grupos. Y esto lo logramos pues al aplicar las tradiciones, al estudiar las tradiciones y empezar a conocer ciertos principios donde yo voy a aprender nuevos comportamientos, nuevos conceptos, pero al momento de que voy aprendiendo, pues me voy a ir reconociendo en mi forma de proceder y descubrir que por eso pues no me llevo bien en la familia, no me llevo bien en el trabajo, no me llevo bien en la escuela. Empezar a darme cuenta cuál es mi dinámica en los grupos. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. Espero y nos sigan acompañando para seguir compartiendo con ustedes lo que es este programa de Al-Anon, cómo funciona y sus beneficios que pueden encontrar. Y bueno, eso es solo mi interpretación. Si ustedes se dan la oportunidad de asistir, todavía pueden encontrar diferentes y nuevos beneficios. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. El teléfono en cabina es 753-537-1701 y el WhatsApp es 753-100-7754. Somos diferentes porque somos más música. 6 de la mañana a 12 de la noche. Más programas, más contenido y desde luego toda la música. Dale volumen al 105.1 de FM. Esto es Radio Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros escuchando su programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Les comentaba que en este proceso de asistir a los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín y comenzar a conocernos, pues vamos a llegar a la parte de comenzar a darnos cuenta por qué nuestras relaciones en el hogar, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en ocasiones no funcionan, porque la mayoría de los familiares afectados por la enfermedad del alcoholismo tenemos una serie de comportamientos que generalmente hace que se nos haga muy difícil poder convivir en armonía con ciertos grupos de personas, ¿no? Yo me daba cuenta y siempre decía, ay, no, a mí me gusta mejor trabajar sola. Pero ¿por qué y entonces darme cuenta de ese aislamiento que yo tenía, que se me hacía mucho más difícil tener que entrar y convivir con las personas y aprender a trabajar en equipo. Y entonces yo de verdad creía firmemente que yo sola podía mejor. Llegar a Al-Anon y empezar a darme cuenta que ese comportamiento lo manifesté durante mucho tiempo, durante los servicios que yo he prestado en el grupo, porque en Al-Anon todos somos iguales. Entonces, ¿cómo es que los grupos pueden funcionar? Porque los grupos pues tienen funcionando más o menos desde 1964, imagínense, ya muchísimos años. Es un programa que funciona. ¿Y cómo es que si nadie manda, si no hay líderes, si no hay dueños, si no hay quien te diga qué hacer, pues cómo es que han podido subsistir a lo largo del tiempo? Bueno, pues por medio de organizarnos para prestar servicios.
Entonces prestamos servicios, pero los servicios pues son por un periodo y estamos rindiendo informes y el que está sirviendo no manda. El que está sirviendo está representando a sus compañeras o lo que te está delegando el grupo o la actividad que estás realizando. Por ejemplo, yo esta mañana, al estar aquí con todos ustedes compartiendo un poco de lo que yo he aprendido, de lo que yo he vivido, de los beneficios que yo he tenido en Al-Anon, pues no me pagan. Esto es una actividad sin fines de lucro que yo realizo porque dentro de este despertar espiritual, otra característica que tiene el programa de Al-Anon es que es espiritual. No se concentra en ninguna religión en específica, no me dicen que debo de creer en algo o debo de ponerle un nombre específico o que si yo no creo en un poder superior no puedo asistir, no, es un programa que me da la libertad de poder acercarme y de vivir yo mi espiritualidad como a mí mejor me convenga. Pero sí está basado pues en que yo empiece a creer en algo más grande que yo, para que yo empiece a poder avanzar, empiece yo a poder cambiar. Y dice que como resultado de ese despertar espiritual, yo decía, ay, ¿cuándo me irá a tocar? ¿Iré a ver blanco? ¿O cómo irá a ser? No así, porque me imaginaba algo así, como con chispas. Para mí no me pasó eso. Para mí el día de hoy yo entiendo ese despertar espiritual como una forma de pensar nueva, una forma de pensar diferente, poder darme cuenta realmente de la persona que soy y aún así, aceptándome con mis defectos, poder amarme. Entonces, para mí eso es un despertar espiritual, el darme cuenta, el tener una conciencia nueva, una forma de entendimiento nuevo, o un mejor entendimiento. Para mí eso es un despertar espiritual. Entonces me dice el programa, después de tener un despertar espiritual, tratamos de llevar ese mensaje a otras personas. Entonces esto se vuelve como una responsabilidad. Y como yo me he dado cuenta que en mi vida he tenido muchos beneficios físicos, mentales, espirituales, económicos, entonces pues mi deber, para mí, ¿verdad? Así, esas son mis palabras. Para mí mi deber es tratar de compartirlo con otras personas que tal vez en estos momentos se encuentran sufriendo porque algún familiar, alguien cercano a ellos está tomando. Si ustedes tienen algún familiar y consideran que su forma de beber no es normal y están preocupadas, están angustiadas o angustiados, pues esta mañana yo vengo a compartirles que ustedes pueden recibir ayuda. El programa no es para que el familiar deje de beber. No. Este programa es para que yo logre entenderme a mí y entender a mi familiar. Pero bueno, va a haber otro sector que diga, no, pues yo no tengo ni un familiar que tome. Ese no es mi problema. La siguiente pregunta sería, ¿y cómo te sientes? ¿Consideras que tu vida funciona? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno? ¿O por el contrario, vives angustiado, vives preocupado, vives estresado, tienes mucho miedo, te cuesta decir que no, andas solucionándole la vida a otras personas? ¿O cómo es tu relación de pareja? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Si consideras que tienes alguna dificultad con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, si sientes que de repente estás contenta o contento y que pareciera que tu vida funciona y de repente te deprimes, de repente no sientes esperanzas ni ganas de vivir y no sabes por qué, Al-Anon pudiera ayudarte. Porque en ocasiones no identificamos el alcoholismo como la causa de nuestra dificultad. Pero al ir indagando, al ir aprendiendo y al ir observando esos síntomas, es por ejemplo, ya ven que había, cuando salió el coronavirus, los asintomáticos. O sea, no tengo los síntomas, pero me siento mal. O sea, no, yo no puedo tener coronavirus, pues no tengo así fiebre. Y así uno puede decir, no, yo pues no tengo ningún familiar que tome, ni yo tomo. No, pues, pero ¿cómo te sientes?
Y entonces decía, pues no nos damos cuenta, porque un síntoma de esta enfermedad es la negación. Por medio de la negación, y no es que sea mala, ¿no? Así de que, ay, ¿por qué tengo la negación? No, es un mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa durante mucho tiempo, probablemente, y no probablemente, durante mucho tiempo ese mecanismo de defensa me ayudó a sobrevivir, porque en ocasiones la realidad es muy dura y no tengo yo la capacidad emocional ni las herramientas para poder afrontarla. Entonces mi cerebro ocupa de una u otra forma poder sobrevivir. Y luego, como estamos en una sociedad donde en ocasiones no sabemos que es una enfermedad, y llega alguien y te dice, pero ¿cómo no te dabas cuenta? Alguien, a veces la familia, los más cercanos a veces son los que, ¿y cómo no te dabas cuenta? Chin, y así como de que, ay, ¿a poco estoy tan tonta? Yo decía, chin. Pero al ir leyendo, al ir aprendiendo en Al-Anon, pues me di cuenta que no estaba tonta, simplemente no tenía la capacidad de ver la vida como era. Y no era porque fuera mala o no era porque no fuera inteligente, sino era porque para mí en ese momento la realidad era muy difícil y no la iba a poder aceptar, no la iba a poder tolerar. Pero al llegar al Al-Anon, comienzo a aceptar poco a poco, dice como en una página que es como una cebolla, y poco a poco voy quitando esa negación, poco a poco voy teniendo herramientas, voy aceptando ciertas cosas, y entonces es la forma en la que puedo ir cambiando, porque pues si yo no reconozco que tengo una dificultad, pues no me pueden ayudar, y sí puedo estar contagiando a una nueva generación. Por ejemplo, les he comentado, yo no he convivido con un alcohólico activo. Sí conozco personas que toman, ¿verdad? Pero un alcohólico activo como tal, que yo diga, ay, no quiero que tome, o estoy preocupada porque tomó, no. Alcohol en mi casa, no hay. El papá de mis hijos, cuando vivimos juntos, nunca tomó. Mis papás, no lo vi tomar. Entonces, básicamente, las personas más mi mamá tampoco, ¿no? Por mencionar mi núcleo familiar de origen, donde yo me crió, no tomaban. De hecho, mi mamá como que se ponía disca cuando veía una cerveza por ahí, que le decían a mi papá en una fiesta, ¿quiere una cerveza? Y era, no quiere. Yo era chiquita, nada más decía, órale. Y ya, seguía jugando, ¿no? Pero entonces, pues yo no veía, para mí, no era un problema, porque mi papá no tomaba, mi mamá solo estaba enojada todo el tiempo. Y entonces yo crezco y elijo a una persona que tampoco tomaba. Y entonces, ¿en qué momento fue que yo caigo al Al-Anon? Pues cuando me doy cuenta que mi vida era infeliz. Y que yo creía que era infeliz porque pues no me demostraban amor, no me querían. A mí siempre se acababa todo y era la última a la que le servían. Entonces, con esa sensación de yo no soy importante. Y llegué al Al-Anon y yo decía, yo no me identifico, pues, porque pues yo escuchaba, ay, mi marido toma, mi hijo toma. Y yo decía, no, pues acá en mi casa nadie toma. Pero me siento igual que ellas, enojada, frustrada, resentida. A veces con ganas de no levantarme de la cama y a fuerzas tener que cumplir las obligaciones, pues era muy feo, ¿no? Pero conforme y ya lo decía, no, por culpa de mis papás, no tomaban, pero ni me dieron amor, ni me cuidaban y ni me querían. Esa era la percepción que yo tenía. Y entonces decía, bueno, pues no hubo alcohol, pero pues no hubo amor. Me dejaban hacer lo que yo quería. Con el tiempo y en Al-Anon, ahora puedo agradecer eso. Y digo, ay, gracias a que me dejaron y que no estaban tan al pendiente de mí, pues me dieron la capacidad de que yo soluciono. Siempre he dicho, pues yo tengo que resolver las situaciones que me sucedan. Por eso me quedé en Al-Anon, a pesar de que yo decía, no, pues no tengo ningún familiar así que tome o que haya dejado de tomar, pues no. Pero ya indagando, porque para esto también mi relación con mi mamá era malísima, muy mala. Yo no me podía comunicar con mi mamá porque terminábamos peleando.
o ella me hacía enojar a mí, o yo la hacía enojar a ella. O sea, ahora de grande ya me doy cuenta, digo, sin darme cuenta, yo hacía enojar a mi mamá con mi forma de contestarle, con mi forma de comportarme, pero era una forma de retar su autoridad, de decir, estoy enojada contigo. Ajá, y de ponerme del lado de mi papá, así. Entonces, pues no me llevaba bien con ella. Y si no me llevaba bien con ella, pues no podíamos platicar. Y si no podíamos platicar, ¿cómo iba a poder entender su comportamiento de decir, ay, me cae tan mal, siempre enojada? Pero al llegar a Lanón, porque era infeliz, pero yo decía que era infeliz por la pareja que había elegido. Pero al irme dando cuenta, al asistir a las reuniones, me di cuenta que pues este era el menor de mis problemas. Que tenía un serio problema acá con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos y con mi familia. Bueno, entonces pues vamos a solucionar, ¿no? La pareja y también la familia. Y entonces al ir aplicando el programa, pues voy cambiando mi forma de comportarme, mi forma de relacionarme, mi forma de escuchar, mi forma de comunicarme, porque me acuerdo que decían, ay, a ella no le diga nada así, ¿no? Mis tíos, porque es bien grosera. Yo decía, ay, yo ni soy grosera. Yo ni digo grosería. Efectivamente, pero tal vez mi actitud, decían, a ella ni le diga nada porque nos ignora, ¿no? Ah, bueno. Entonces, al asistir a Lanón empecé a cambiar esa actitud. ¿Por qué? Porque las tradiciones me empezaron a ayudar a darme cuenta, pues, de que existe el respeto, que aprender a comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso, darme cuenta que cómo digo las cosas. Entonces, al ir cambiando poco a poco, no totalmente, ¿verdad? Porque progreso, no perfección, dice Alanón, empecé a llevarme mucho mejor con mi mamá. Y entonces sucedió algo muy bonito, porque en mi enfermedad emocional, pues siempre andaba viviendo en el pasado. No, que de niña no me abrazaron y no estaban conmigo. Y siempre, ¿no? En el pasado, allá viviendo en el pasado. Y cuando me cansaba de vivir en el pasado, me iba al futuro y así como de, ay, ¿qué irá a hacer de mí? Tengo mucho miedo. Y no aprovechaba el presente. Entonces, pues el pasado ya no se podía arreglar. Que ya no me cuidaron cuando fui niña, ni modo. La vida sigue, ¿no? Y ahora soy responsable. Pero por estar peleando con mis papás o con mi mamá, pues no la estaba aprovechando en el presente, que es lo que es real. Entonces, al asistir a Lanón y comenzar a expresar lo que yo sentía, me empezó a dar la habilidad, la posibilidad, la dicha de empezar a llevarme mejor con mi mamá, empezar a poder demostrarle amor. Me di cuenta que yo decía, ay, mi mamá ni me quiere, pero me di cuenta que se me hacía muy difícil poder acercarme a ella y abrazarla y darle un beso. Y yo decía, ay, se me hacía bien complicado. Y entonces dije, no, voy a empezar a practicar, porque luego la gente se muere y ahí es cuando uno, ay, ¿por qué no abracé a mi mamá? Ay, ¿por qué no besé a mi mamá? Ay, ¿por qué no la aproveché? Entonces dije, no, el programa de Alanón me dice que viva hoy, que el pasado no lo puedo cambiar, el futuro no sé qué venga, entonces que aproveche el presente hoy. Y al llevarme mejor con mi madre, pues empecé a darme cuenta, pues que mi mamá es nieta de una persona que tomó muchísimo y que mi bisabuelo, pues era un alcohólico, pero alcohólico a lo que me platican, muy alcohólico, ¿no? Y entonces digo yo, y se me hace sorprendente esta parte de cómo una generación tan atrás está afectando mi vida. Y al estar afectando mi vida, como ya soy madre, si yo no me doy cuenta de cómo me estoy comportando, de todo lo que me quejé, así de que, ay, mi mamá no me pone atención, mi mamá no me quiere, mi mamá solo quiere a mi hermana. Ahora de madre, todo lo estoy repitiendo. Y entonces ya me toca lidiar con mi hija que me dice, tú no me quieres, nada más quieres a mi hermana. Y entonces es donde dice la literatura que voy repitiendo patrones de conducta. No hay alcohol ya en mi casa. Y aún así yo necesito ayuda, pero esa ayuda solo es para mí. Cada uno de los miembros de mi familia, lo más ideal o lo mejor es que reciban ayuda, porque cada persona, por ejemplo yo, que fue lo que me di cuenta, ¿no?
dije, bueno, pues mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Lo agradezco, ¿no? Y los amo porque me hicieron, pues, la persona que soy el día de hoy. Y ahora yo de mamá doy lo mejor que puedo, pero aún así, pues, me equivoco porque soy un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que puedo regalarle a mis hijas? Pues un programa también, ¿no? Y lo padre y hermoso de la vida es que también existe un programa para los jóvenes, igual que para los adultos, los pasos, las tradiciones, los conceptos. En los jóvenes, ellos van a aplicar ese mismo programa, pero a sus necesidades específicas. O sea, qué bonito, porque entonces me conozco desde la adolescencia, desde una edad temprana, y al conocer mis fortalezas y mis debilidades, puedo tener la vida que yo desee. Y puedo cambiar totalmente el rumbo de mi vida. Si yo ya grande he modificado, ahora imagínense un joven. Entonces yo como madre, pues lo que les quiero regalar a mis hijas, pues son herramientas, es lo que yo me he dado cuenta. Porque digo, pues sí puedo estar dentro de la dinámica, ¿no? Familiar de personas afectadas por esta enfermedad del alcoholismo, pues viene el control, viene la manipulación, viene querer decir qué hacer y cómo hacerlo y cuidarlos y no te vayas para allá y no hagas esto y quédate sentado y ponte aquello y hazle así, y si no lo haces me enojo y te castigo y no te hablo. Entonces darme cuenta y digo, órale, está bien difícil porque hay cosas inconscientes que no me doy cuenta. Y darme cuenta y decir, chin, ¿cuántos años puedo vivir? Pues no voy a vivir para siempre, como para andar cuidando a mis hijas toda la vida. Y entonces descubrir que hay un programa donde por medio de este programa se van a poder conocer y van a tener mejores posibilidades y herramientas para enfrentar la vida de una forma más saludable, para poder elegir qué quieren estudiar, poder elegir mejor a una pareja, porque si yo sano todas esas heridas, todo ese daño que inconsciente o conscientemente me dieron mis padres, pues me va a dar la posibilidad en el futuro, a eso lo hablo como joven, de poder elegir una pareja no desde esas heridas, no desde esa inconsciencia de que estoy repitiendo la forma en la que yo viví de niño y la recreo en mi edad adulta, sino darme cuenta, sanarla antes de entrar a una relación y ya con este conocimiento poder saber qué quiero, cómo quiero una pareja, cómo quiero mi vida y entonces al descubrir cómo quiero mi vida, cómo quiero una pareja, cómo quiero un trabajo, entonces en función de eso, empezar a buscar eso que quiero. Entonces, el programa de Al-Anon, pues es un programa que me da muchísimo para lo que yo quiera hacer. Si yo digo, no, yo nada más quiero aceptar que mi familiar toma, muy bien. Pero si yo digo, no, yo quiero conocerme, a ver, si soy feliz con lo que hago, el día de hoy me siento plena y realizada con mi vida. Y si no, por medio del programa, comenzar a conocerme, a descubrirme y decidir, ok, y aceptar, no, bueno, así vivo bien y vivo feliz y acepto. O decir, a ver, ¿en qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Ahora yo soy la responsable de mi vida. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué pasos puedo dar para alcanzarlos? Y entonces, pues el programa de Al-Anon nos da la posibilidad pues de una vida más feliz, de una vida más plena, de aumentar mi confianza, el programa me va llevando a esa oración, a esa meditación, a cambiar hábitos, a cuidar de mí, a darme cuenta que yo soy la responsable de mi vida. Y yo me doy cuenta que el programa me va ayudando porque me empieza a llevar como a un bienestar integral. Y entonces ya de repente es, ok, soy responsable de organizar mi día. ¿Cómo lo puedo organizar? Y cómo me quiero ver físicamente. Y cómo quiero ver mi casa. Y cómo quiero ver a mis hijas. Y cómo me quiero ver yo en el ámbito profesional. Y cómo me quiero ver yo en el ámbito emocional. Y entonces ir poco a poco caminando para convertirme en esa persona de la cual yo pueda sentirme orgullosa. Pues hemos llegado al final de nuestro programa.
agradecerles por acompañarnos una vez más, invitarlos a que nos sigan acompañando y que se den la oportunidad de conocer ustedes mismos lo que es el programa de Al-Anon y los beneficios que ustedes pueden tener en su propia vida. Pues recordarles que estamos en Radio Vida 105.1 FM, la página web es radiovida1051.com, teléfono en cabina 753-537-1701 y el WhatsApp es 753-100-7754. Pues pueden marcarnos cualquier duda, comentario, si quieren conocer alguna ubicación, horas de sesión de los grupos. Pueden hacerlo con toda confianza en estas fechas que son de felicidad, alegría. Pues recordarles que los miembros de Al-Anon y Al-Latín estamos ahí para aquellas personas que en estas fechas están pasando por momentos difíciles, que sepan que Al-Anon y Al-Latín es una herramienta con la cual ustedes pueden contar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.